Hola, 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 un saludo para todos, aquí desde Cali, Colombia, desde las montañas de Cali, para compartirles una experiencia. Hoy vamos a iniciar una serie de Facebook Live, experiencias para compartirles a ustedes un mensaje esperanzador frente a la salud. Realmente nosotros tenemos unas situaciones que podemos resolver siempre y cuando simplemente cambiemos algunas actividades y especialmente el enfoque terapéutico. Casi siempre el enfoque terapéutico en medicina, para los que no me conocen, yo soy médico cirujano de la Universidad del Valle hace 38 años y desde aquella época viví muy preocupado desde que estaba en cuarto año de medicina en el Hospital Universitario del Valle haciendo mis primeras prácticas. Siempre tuve la preocupación de que los pacientes no se curaban de prácticamente ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Todos los pacientes se quedaban enfermos crónicamente. En la consulta externa de medicina interna encontrábamos pacientes con unas historias de 500 hojas acudiendo a la consulta externa por 15, 20 años con la misma enfermedad sin curarse, sin curarse. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención y me preocupaba que pasara el tiempo y esa persona fuera crónicamente enfermo a recibir casi una palmadita en el hombro por cuenta del médico que lo estaba atendiendo. En ese caso era un estudiante de cuarto o quinto año, un interno, o ya era un residente de medicina interna o de pediatría o de la que fuera, y por supuesto asesorado por un profesor que tampoco curaba nada. Miren lo interesante, y para ustedes que están ingresando en este momento, les doy la bienvenida y cuenten con nosotros y conmigo en particular para darles una opinión sobre la salud y sobre el compromiso que tenemos todos de cuidar nuestra salud. No es ya más la salud un tema de médicos, ya no es más la salud un tema de farmacéuticas, ya no lo es. Alguna época lo fue, pero la gente entró a participar, la gente entró a buscar de qué manera yo también puedo ser protagonista de mi mejoría, de qué manera. Yo empecé hace 38 años a tener ese cuestionamiento, ya ahora mucha gente lo hace porque lamentablemente le hemos dejado la salud a algo externo, y resulta que la salud es algo personal. La salud no es una responsabilidad de un sistema, la salud es una responsabilidad de cada persona y de cada familia. Recordando siempre que cuando una persona nace, yo lo digo así en algunos videos, se los puedo compartir a quien los quiera, nace con un manual, como digo yo, un manual del usuario, un manual que le indica qué debe recibir para funcionar correctamente. Yo lo comparo con un vehículo, con un automóvil. Usted cuando compra un carro, a usted le entregan un manual del usuario. En el manual le dicen qué aceite debe colocarle a su carro, le dicen qué tipo de lubricante, qué tipo de refrigerante, qué tipo de combustible, cómo le debe hacer los mantenimientos, todo se lo indican en el manual del usuario. La inquietud que siempre me quedó a mí, desde aquella época, estoy hablando de hace 38 años, fue porque si todo el mundo recibe una indicación, pero la gente no lo sabe, la naturaleza sí lo sabe, ¿por qué le hace mal manejo al motor, a su propio cuerpo? Resulta que ese manejo tenía que ver con la fuente de la energía y de la vida, y la fuente de la energía y la vida es la tierra, Entonces, el cuerpo ya no recibía de la fuente lo correcto, ya no recibía lo correcto. Desde esa época, estoy hablando de hace 40, 50 años, ya hay un problema, que tiene que ver con que la fuente de vida está en la naturaleza. Ahí está la fuente de vida. ¿Qué significa? Que la fuente de vida no son ni los médicos, no somos los médicos, no son las instituciones de salud, y menos aún son la industria farmacéutica. No. La fuente de vida es
La nutrición, esa es la fuente de vida. Entonces, los médicos que nos enfocamos desde aquella época, estoy hablando de 1985, hace 37 años, ¿sí? Muchos años, nos enfocamos en buscar alternativas diferentes a las terapéuticas que aprendíamos en la universidad y en el hospital, porque veíamos que allí faltaba algo, que la medicina estaba enfocando en calmar, entre comillas, curar síntomas, más no en curar nada. ¿Por qué? Porque no se sabía ni se enfocaban en la fuente de la problemática. Entonces, si no se enfoca en la fuente de la problemática, tampoco se va a generar la curación, porque la persona está, por decir algo, buscando en el lugar equivocado. Como decimos, buscando el muerto río arriba. Si ya sabemos que hay una afectación en los mecanismos de funcionamiento del cuerpo, de nuestro organismo, por cuenta de una deficiencia en la fuente nutricional, ya sabemos que en la tierra ya no están los micronutrientes que estaban en el pasado, ya no están. ¿Por qué? Porque a la tierra le sacaron todo. La industria de los alimentos, después de 4 o 5 años, le ha retirado a la tierra todo lo que es bueno para la tierra y lo que es bueno para las frutas y verduras. Porque si recordamos, el mensajero que lleva a tu mesa la nutrición es la verdura, la fruta. O sea, ella saca de la tierra lo que tú necesitas y lo monta en una fruta, construye una vitamina, trae un mineral, un oligoelemento que lo encontró en la tierra y te lo lleva a tu mesa. Entonces, cuando tú lo recibes, está en tu mesa, tu cuerpo, que es el doctor, él va a funcionar correctamente y va a hacer que todos los sistemas actúen correctamente. Entonces llega este mineral que lo necesita en el cerebro, llega este mineral que lo necesita en el riñón, en el corazón, en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrino, que lo necesita a nivel del sistema osteomuscular, para que le funcione bien la rodilla, para que le funcione bien el estómago, para que no tenga reflujo, para que no tenga gastritis, para que el colon no se inflame, para que la persona duerma bien, para que no le duela la nuca. En fin, la persona tenía porque ya no tiene, hace más de medio siglo, tenía una fuente nutricional correcta con la cual a su mesa, yo digo, llegaba el mensajero con la carta correcta, rica en oligoelementos. Para nombrar algunos: zinc, cobre, cobalto, cromo, litio, manganeso, magnesio, selenio, etcétera, etcétera, minerales que el cuerpo necesitaba para funcionar correctamente. Es decir, por ejemplo, bienvenida Belsi, bienvenido Andrés, bienvenido Fernando, bueno, todos, que me disculpan los que no los pueda saludar porque no alcanzo a ver bien allí todos los nombres. Esa persona recibía esos minerales para que su cuerpo funcionara correctamente. Funcionara, no funciona. O sea, hoy no hay opción. Y no hay opción, ¿por qué? Porque el sistema comercial, que ya le retiró a la tierra lo que era bueno para que funcionara correctamente, ya no se lo devolvió. No se lo devolvió. Entonces los médicos, en aquella época, estoy hablando de 1986, que yo ya tuve la inquietud, y empecé a ver cómo profesores míos manejaban el paciente por 10, 15, 20 años sin curarlo, y como otro médico, recuerdo mucho un médico que yo me le pegué en aquella época, yo estaba en 5º año de medicina, y empecé a ir a su consultorio a aprender. Cuando estaba en internado empecé a ir a aprender, cuando estuve en el rural me fui a aprender más. Cómo él le hacía al paciente unas terapias con agujitas para regular las energías, cómo le daba unas goticas homeopáticas para hacer que el cuerpo pudiera funcionar, y el cuerpo empezaba a trabajar. Y eso fue lo que yo hice por 38 años, lo que he hecho. Entonces yo hago terapia neural, acupuntura, quiropraxis, pongo sueros con minerales, o sea, unas terapias de suplementación muy efectivas, pero hace unos 10 años descubrí que la problemática de la salud tiene que ver con la mesa. Miren lo interesante, tiene que ver con la fuente de vida que era la tierra. O sea, la tierra era la fuente de vida, era en el pasado. Es decir, la tierra tenía los fuentes de vida porque era una tierra sana,
las frutas y verduras sacaban de ahí la fuente de vida y la llevaban a la mesa y las personas se sanaban o no se enfermaban. Yo, por ejemplo, los pongo a pensar si la abuelita algún día se quejó de artrosis de rodilla. Nunca. Y la abuelita subía montañas de verdad, ¿cierto? Nunca se enfermó de la rodilla. Si el abuelo murió de infarto a los 50 años, no, murió de 100 años. Y si ustedes recuerdan, el abuelo y los abuelos comían unos chicharrones de 3 pisos con una arepa, unos chicharrones que chorreaban la grasa así, y entonces la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y entonces por qué no se le tapó una arteria coronaria? Miren lo interesante. ¿Por qué razón a la abuela que subía esa loma no le dio una artrosis de rodilla y por qué no existía la fibromialgia, por ejemplo? ¿Por qué no existía el lupus? ¿Por qué no había tanto cáncer? ¿Por qué la medicina estaba enfocada en aquella época, estoy hablando de casi un siglo atrás, en que la gente se curara a través del retorno a la naturaleza? Esa era la opción que teníamos, era la opción. Ahora, ¿por qué había una opción? Porque la naturaleza es la sanación, porque la naturaleza es la fuente verdadera de la vida. Pero nos alejamos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es más fácil ir a la farmacia a comprarse una pastilla que buscar una regulación a través de una hierba, o de una fruta, o de una bebida saludable. Recordemos que las abuelas tenían siempre soluciones, recetas caseras muy buenas para un resfriado. Entonces le ponían al niño a hacer un sudor, lo abrigaban muy bien, le daban una serie de bebidas de hierbas con limón y todo eso para que el cuerpo hiciera su propio trabajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene mecanismos iniciales de regulación. Pero esos mecanismos iniciales de regulación tienen que ser respetados y el sistema no respetó el cuerpo, lo intervino, le introdujo químicos. Entonces el cuerpo está tratando de regularse de una sobredosis de toxinas naturales que él mismo produce o que él recibió, hoy en día sí que es verdad, de cualquier galletica, una arepa, cualquier cosa trae un montón de químicos que le echan para que dure, que le agregan para que ese alimento que usted lleva a la casa, a la mesa, ese alimento tenga otra vez la oportunidad, me disculpan que me interrumpió una llamada, para que ese alimento tenga la fuente adecuada, pero el sistema comercial del alimento le introdujo químicos para que dure, para que el color se mantenga, para que el sabor sea agradable, para que, etcétera, etcétera. Es un tema comercial. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen que entrar en conciencia de que es necesario, absolutamente necesario, ver de qué manera retornamos a lo natural, de qué manera retornamos a lo que la fuente de vida tenía. Digo tenía porque ya no tiene. Ay, entonces, ¿qué vamos a hacer? Toca suplementar. Yo les puedo, al que quiera, con mucho gusto le doy información qué es lo que hay que hacer para suplementar. Y en mi caso hay una fuente económica, esa es una ventaja. Pero particularmente es entender, entrar en conciencia de que el cuerpo era saludable. Por ejemplo, el abuelo. Yo tengo aquí una réplica de un corazón. Este corazón tiene unas arterias. Ya están las arterias coronarias, ahí se ven. Arterias coronarias. Es toda una red de arterias coronarias que le llevan la circulación al músculo cardíaco. Y esa circulación le lleva oxígeno a este músculo que tiene autonomía porque acá arriba tiene un sistema eléctrico que dispara señales para que el corazón se contraiga y haga el bombeo correcto. ¿Qué pasa con estas arterias? Lo que pasa con estas arterias es que ellas con el tiempo se tapan. Ahora, ¿por qué se tapan? Según la industria farmacéutica se tapan por las grasas. Y pregunta entonces, ¿por qué el abuelo que se comía unos chicharrones de verdad, que eran colocados en un aceite blanco, ni siquiera era aceite transparente, blanco como una piedra inclusive, lo ponían en el fogón de leña, lo recuerdo con la abuela, y volvían a diluir con el calor esa grasa y quedaba transparente otra vez, y ahí echaban por enésima vez el chicharrón?
y echaban por enésima vez la carne que fueran a freír para servirle al abuelo una carne frita con arepa. Entonces uno dice, bueno, y entonces si eso es así, de que la culpa es de la grasa, ¿por qué el abuelo murió de 100 años y no le dio un infarto a los 50? ¿Por qué no se le tapó una arteria coronaria? Yo tengo la explicación, ya la encontramos. Ya encontramos que, por ejemplo, las arterias coronarias requieren, para ser sanas, para ser lineales, porque la arteria coronaria por fuera lleva una pared que llama endotelio, se forma el endotelio vascular con unas células que van por dentro y la pared es hecha con colágeno. Y resulta que el colágeno, para construirse correctamente, de eso vamos a hablar específicamente más en otra reunión, el colágeno se hace con ácido ascórbico, que es vitamina C, y unos aminoácidos. Después hablamos en detalle de eso. ¿Qué pasa si falta alguno de los ladrillos de ese colágeno, de esa pared del endotelio? Pues muy sencillo, se vuelve tortuosa. Y si se vuelve tortuosa, cuando pasa una lipoproteína, una grasa por ahí, tropieza con esa tortuosidad, ese obstáculo, y se va depositando ahí esa grasa, y con el tiempo se forma lo que llaman un ateroma. Entonces, ¿qué van a decir? Que la culpa es de la grasa que se comió la persona, el chicharrón, el chorizo, el no sé qué historia, y que entonces no podemos dejarlo que se coma esa grasa, sino que vamos a darle aceites procesados, transparentes. Quien quiera me pide, yo le mando un video que acaba de llegarme, donde muestran cómo le agregan una cantidad de tóxicos para convertir ese aceite en transparente. Impresionante. O sea, cómo eso no es bueno para la salud. Parecía bueno, pero no lo es. ¿Por qué? Porque para llevarlo a ese estado de supuesta pureza, que nosotros nos dejamos convencer de eso, entonces ese aceite le meten unos químicos tóxicos que algunos no se lo logran sacar de nuevo, y eso es lo que nosotros recibimos. O sea que ya llevamos dos, ¿no? Primera, la tierra, la pobreza de la tierra, y ahora la presencia de agrotóxicos. Segundo, las arterias coronarias, el abuelo que no se infartó, a pesar de comer chicharrón. ¿Será que algo no sabemos? ¿Será que algo necesitamos conocer sobre qué es lo que hay que hacer para que esa arteria coronaria se sane y se mantenga sana? ¿Será que ahora ya podemos ir entendiendo qué está pasando con la inoculación de cosas inadecuadas que el cuerpo tiene que procesar y después desarrolla una patología? Probablemente. Ahora, tenemos que entender, por ejemplo, que si la abuelita no sufrió de la rodilla, ni las abuelitas sufrieron de fibromialgia, ni de lupus, ni de todo eso que apareció. Yo recuerdo mucho que yo estaba en cuarto año de medicina cuando un profesor mío me dijo, acaba de aparecer una nueva enfermedad. Se llama fibromialgia, 1984. Y yo le pregunté, profe, ¿y qué es? Y me dijo, no, pues una enfermedad donde uno le duele a la vez 10 partes distintas. Nunca encontraron por qué se producía la fibromialgia. Es más, no lo han encontrado. Pero sí han encontrado cómo llenarlo de pastillas, corticoides, analgésicos, antiinflamatorios del paciente, que después tiene un problema en el riñón por la toma de medicamentos, termina haciéndose una diálisis. O sea que estas cosas nos hacen pensar en la necesidad de que nosotros retornemos a la naturaleza, a ver qué faltó en la naturaleza, que no llegó a mi mesa y que hizo que mi cuerpo se enfermara y que mi sistema inmune se alterara y me diera una enfermedad autoinmune, o se me disparara una enfermedad maligna, o me empezara a fallar algo tan simple como el estómago. Porque ahora en cada casa o en cada familia hay alguien con reflujo. Por lo mismo, porque nos retiramos de lo natural. En una fruta, en una verdura de esas del pasado, venían oligoelementos, minerales que hacían que un musculito muy fino que uno tiene en la pared, en la parte final del esófago, ahí donde termina. En otra charla vamos a hacer cosas más gráficas, como digo yo, con plastilina, para explicarte. En ese anillito, donde termina el esófago, hay un anillo muscular que él se cierra en forma natural a los 40 minutos de haber comido. ¿Por qué ya no se cierra? ¿Por qué la persona ahora come
y aunque haga reposo y aunque no se acueste de inmediato, al otro día está enfermo porque le da una griera que se le devuelve y le quema por acá, porque el anillo no se cerró. ¿Qué faltaba para que ese músculo recuperara su tono muscular? ¿Qué faltó para que la pared del estómago y lo que llaman la bomba de protones, que están en las vellosidades del estómago, que es donde se produce el ácido, dejara de funcionar? ¿Qué faltó en la nutrición? ¿Qué faltó para que el colon, que antes era saludable, primero se vuelva perezoso? Tiene que ver con la actividad moderna y la falta de actividad física también tiene que ver. Pero, ¿qué faltó para que ese colon funcionara correctamente? ¿Qué faltó en la mesa? ¿Qué faltó? ¿Qué no nos llegó? ¿Qué ya no llega, por ejemplo? ¿Qué químico está metido en una galleta, en una gaseosa, en un pastelito, en cualquier cosa que te comes? ¿Qué falta en las frutas y verduras que se ven bonitas? Yo soy un hincha de las ensaladas y hoy las como con gran desconfianza por razones obvias, porque ya sé lo que pasa. Ya sé que a un tomate le colocan más de 100 pesticidas en total desde que prepara la tierra. Ya sabemos que, por ejemplo, amigos míos me han contado cómo a la misma tierra le echan glifosato, ese que ha sido tan satanizado por el sistema, que en el caso de la coca, y en la práctica el agricultor lo echa en la tierra para poder sembrar, o si no, no logra cosechar nada. Entonces, todo eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta serie de reuniones que estoy programando, tal vez 1 o 2 por semana, para irles apoyando a ustedes la necesidad de suplementar, para entender que en la naturaleza estaba la solución. Le retiraron la oportunidad nutricional a la tierra. Nosotros seguimos creyendo en lo que compramos en los supermercados y, por cierto, además, elegimos lo que esté más bonito. Imagínense ustedes. Imagínate, tú vas al mercado y tú te compras la fruta más bonita. Ojalá que esté bien brillante. Resulta que la más bonita es la que tuvo más venenos, más pesticidas. Yo lo he visto en los mercados. Cuando el limón está feito, ese limón no le echaron tanto veneno. El pimentón, por ejemplo, tiene unos extras que le echan para que se ponga brillante y se esponje. Y entonces, si tú ves un pimentón arrugadito, no te gusta. ¿Por qué? Porque no se ve tan bonito. Resulta que el que tiene menos veneno. Hace unos meses, tal vez el año pasado, antepasado, fuimos a una reunión a apoyar un equipo en el Hotel Intercontinental en Cali. Y nos invitaron a almorzar, y en la mesa, en el plato, había un poquito de ensalada. Sirven un poquito de ensalada muy bonita. Y había un brócoli. Y ese brócoli tenía un gusanito. Y ese gusanito estaba vivo. ¿Qué pensaría una persona promedio? ¿Cómo que un gusano en el...? No, yo no me como... Al contrario. Ese gusanito vivo era la prueba biológica de que ese pedacito de brócoli, esa zona de ese brócoli no recibió veneno, no le alcanzó a llegar suficiente veneno, o sea que ese brócoli estaba mejor para ser consumido. Entonces, esta es una abrebocas. Hoy arrancamos, hoy 25 de octubre de 2024, empezamos con una serie de charlas donde quiero apoyarles a ustedes sobre entrar en conciencia por la importancia de cambiar el enfoque médico hacia una medicina diferente. Cada uno verá dónde lo acude, si me busca a mí o busca a su médico de confianza, como quiera. Y la fuente de la nutrición para, como está allí en ese mapamundi, llevar una esperanza al mundo entero sobre la verdadera solución de las enfermedades. Porque realmente la solución siempre ha estado, pero nosotros, sin pensarlo, y el sistema de una manera muy sospechosa en gran medida, nos fue involucrando en que hay que ir y hay que tomar pastillas y hay que recibir tratamientos convencionales, pero además de eso, de que eso tiene que ser gratuito. Como la salud es el derecho fundamental, entonces la gente cree que no es su responsabilidad cuidar su salud, entonces se la deja al médico. Resulta que la salud está en la naturaleza, la salud está en la tierra, la salud está en la fuente correcta de nutrición, ahí está la salud. Por ejemplo, yo tengo aquí una réplica de una articulación de la rodilla. Mire lo interesante. Esta articulación de la rodilla, aquí está la parte de abajo del fémur, aquí está la tibia y la fíbula que le llaman peroné, y aquí vemos este espacio articular que normalmente debe ser muy normal, muy sano. Pero ¿qué sucede? Que este espacio articular
deja de ser sano porque a raíz de unas deficiencias en la comida, faltan unos minerales, ya sabemos cuáles, y esas deficiencias hacen que esta zona, el líquido sinovial, cambie sus características y llame unas células que se llaman fibroblastos, que generan una inflamación severa y el cartílago cambia y empieza a depositar calcio donde no es. Entonces se llama una artrosis de rodilla. Entonces va al médico y el médico le dice, aquí tengo otra imagen de esa rodilla, pero ya más grandota. El médico, que ya le duele a la persona mover la rodilla, cada vez que la mueve le duele horrible, allí, porque esto roza aquí. Entonces el médico le dice, no, usted tiene dañada la rodilla, hay que operársela. Es más, mientras tanto le voy a mandar unos analgésicos, le voy a mandar unos antiinflamatorios, le voy a mandar un montón de medicamentos corticoides muchas veces porque el médico se desespera al ver que no le puede sanar, y le vamos a operar la rodilla. Y le reemplazan la rodilla por una rodilla metálica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que llevó a que ese líquido sinovial, ese espacio que les acabo de mostrar aquí, se alterara y que esa rodilla se inflamara y que produjera dolor y al caminar empezara a fallar y ya no pudiera subir un andén, una grada, y le llamaron artrosis de rodilla. Y el médico, que está formado por una academia que no está enfocada en la nutrición, porque en la universidad no nos enseñan nutrición, lo más que nos enseñan a los médicos de nutrición es cómo remitir el paciente a la nutricionista o a la dietista o al dietista, pero no hay formación en nutrición. Sospechoso, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ese médico no va a pensar en que esa rodilla se enfermó porque faltó algo que hacía que la rodilla funcionara correctamente. Él no va a pensar que este corazón, esta arteria coronaria, se tapó porque la pared ya no fue saludable porque faltó algo en la comida, en la dieta. No lo va a pensar. Y menos lo va a pensar cuando él tiene unas indicaciones respetables por demás, de que el sistema dice, mándele esto, esto y esto, y tiene que mandárselo. Yo tengo un caso de una persona muy cercana que se curó de lupus haciendo esto que estamos hablando. Y el médico que le atiende no puede dejar de mandarle lo que la farmacopea ordena y lo que dice ahí en el sistema, en el computador. Y si él no se lo manda, a él lo despiden. Doctor, pero usted ¿por qué le cambió la terapéutica que ordena la OMS y la industria farmacéutica a esa paciente porque tiene lupus? Y ella dice que se curó y dice, doctor, es que, como le dice ella, doctor, a mí ya no me duele nada. O sea, tiene lupus de diagnóstico escrito, pero en la práctica ya no hay. ¿Por qué? Porque la enfermedad no es un libro, la enfermedad no es un examen de laboratorio, la enfermedad es cómo me siento yo, cómo estoy. Entonces le dicen, usted tiene una artrosis de rodilla, como le dieron a mi hermana. Doctor, pues ya no me duele. Sí, pero la rodilla está destruida, mire la radiografía. Sí, y yo me voy a operar porque la rodilla se ve fea, doctor, o porque me duele. Ya no me duele, no me voy a operar. Es que usted es diabético. Sí, de acuerdo. En algún momento el páncreas no funcionó correctamente por falta de, óigalo bien, de algo en la mesa, en una fruta, una verdura. Y entonces me dio una diabetes, se me subió el azúcar, inclusive llegó a un coma diabético, todo eso que es respetable y hay que acudir a los médicos, estoy de acuerdo. Pero una vez le salvaron la vida, ya no se va a morir por ese coma diabético, pero sigue con el azúcar alta. ¿Qué faltó en la dieta que hizo que ese páncreas no funcionara correctamente? ¿Qué faltó? Nosotros ya sabemos qué faltó. Gracias a Dios, hace más de 10 años me enfoqué mucho, aprendí más de medicina nutricional y me di cuenta de que la solución es relativamente sencilla y barata además. Pero se necesita conciencia. ¿Por qué digo conciencia? Porque como la medicina, como la salud, nos hicieron creer que era un derecho fundamental, lo cual es verdad, nos tienen que regalar todo. Nos tienen que regalar todo. Entonces, ¿cómo así que el doctor Raúl Salazar me está diciendo que cambie tal cosa para sanarme, aunque sea barata, pero hay que comprarla, cuando yo debo ir a mi EPS o a mi sistema de salud a que me regalen los medicamentos? Porque eso es un derecho? ¿Así? ¿Y por qué no vas a decir que te regalen los zapatos o la blusa? ¿Por qué?
¿Por qué no vas a decir eso? Mire, no hable de eso, amigo, se cayó algo, se asustó hasta la tierra tembló. Cuando le dije, si te vas a comprar una blusa fina o unos zapatos finos o vas a programarte para un viaje costoso, ¿por qué no piensas de una vez en tu salud? ¿Por qué no piensas en que tú tienes derecho a tu salud, pero que no se la puedes dejar a ningún sistema? ¿Por qué? Porque el sistema no se va a preocupar por ti. Lo menos que le interesa al sistema es tu salud. Recuerden que el sistema tiene que ver con una economía comercial. Tiene que ser rentable y si no es rentable no sirve. O sea que lo último que hay dentro de ese sistema es tu salud. Es lo último. Yo recuerdo cuando yo me gradué en el 1986, ya hace 38 años, que el colesterol normal estaba en 290. Y con los años yo empecé a ver que me llegaban los reportes de laboratorio con la tope de 280, después 260, después 240, después 220 y ya va en 200. ¿Cómo así? O sea que todo el que tenga más de 200 tiene que tomar estatinas. Póngase a pensar en eso. ¿Qué pasa si la persona retorna a la naturaleza con lo que nosotros tenemos y el cuerpo empieza a regular el proceso metabólico, hepático y todo lo que tiene que ver con la formación de las grasas? Y usted va al examen, como en mi caso, va al examen, se toma todos los exámenes y son totalmente normales. A pesar de que yo no promuevo los aceites transparentes, yo no los promuevo. Retomando la historia tradicional de los abuelos, que tienen una fuente nutricional adecuada, que es lo que promovemos nosotros, yo le digo a las personas, no, use grasas orgánicas, de pollo, de cerdo. Cualquier médico que escucha eso dice, este doctor es un bárbaro, ¿cómo se le ocurre mandar a la gente a fritar sus papas, sus patacones, su carnita o lo que sea y echarle al arroz aceite de grasa de pollo o grasa de marrano? ¡Qué irresponsable! Claro, eso tiene sentido a la luz de una industria que promueve la venta de unas sustancias medicamentosas, pero que no resuelve la fuente, porque la fuente fue una deficiencia, que fue lo que lleva a que las arterias se tapen. Yo conozco un médico de la India que ha hecho 20.000 procedimientos coronarios, stent, bypasses coronarios, y ese médico cuenta que los primeros 10 años hizo 10.000 bypasses y stent para las arterias coronarias, y todo el mundo regresó infartado de los 2-3 años. Y hace 10 años le cambió el soporte nutricional después de hacerle ese procedimiento al que llegaba infartado. Y no volvieron infartados. ¿Qué quiere decir? Que el endotelio vascular que se había tapado y se había dañado no se volvió a dañar, porque si la persona no recibe suplementación de la que nosotros ya conocemos, entonces el sistema metabólico va a seguir produciendo ese endotelio quebradizo, esas arterias se van a volver a tapar y el infarto se va a volver a producir. O sea que definitivamente sí se puede hacer un cambio, sí se puede hacer un cambio, y lo hay. Yo tengo personas que haciendo un enfoque nuevo se curaron ya del reflujo. Una cosa tan simple, pero que se volvió un problema. En cada casa hay alguien con reflujo gástrico, reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el musculito ese que se cierra a los 40 minutos, se queda abierto y entonces le vuelven los ácidos y a las 3 de la mañana se levanta a tomarse algo porque tiene una griera o tiene que tomar un antirreflujo de los tantos que hay, por falta de un oligoelemento. Le faltó otro oligoelemento y le dio una gastritis crónica, entonces lo mandan a investigar, le encuentran a un culpable, que siempre se busca el culpable y la bruja, cacería de brujas. Entonces encuentran el Helicobacter, pobre Helicobacter, que todo el mundo tiene Helicobacter naturalmente, en poquita cantidad. Dicen, no, es que tiene mucho. Entonces le dan un tratamiento para el Helicobacter, que es un tratamiento intensivísimo y la persona, por supuesto, se mejora un tiempo. ¿Por qué? Porque el problema no se resuelve, pero sí se calma. Y nos la pasamos en esa medicina de calmar cosas cuando ya realmente sabemos que hay una fuente en la naturaleza, real, que cualquiera persona, yo hoy no les voy a hablar de eso, accede libremente a un costo muy bajo y se puede curar de prácticamente cualquier enfermedad. El 99%, por no decir el 100%, a diferencia de una caída o un accidente físico, se quebró un hueso, eso es otra cosa, una herida. Todas las enfermedades tienen que ver con el metabolismo propio que se alteró por falta de la fuente nutricional que hacía que el metabolismo funcionara correctamente. Todas.
y otras tantas por los tóxicos, toxinas propias que el cuerpo produce, más los tóxicos que le llegan de afuera. Entonces el cuerpo tiene que hacer dos cosas, debería hacer dos cosas. Una, funcionar correctamente si la fuente nutricional fuera correcta. Si los oligoelementos que necesita para el riñón, el corazón, el páncreas, el estómago, el sistema, el pulmón, todo fuera adecuado lo que llega a su mesa, él debería funcionar correctamente y no debería enfermar. Y si se enferma, debería tener la capacidad, porque la tiene, para regular lo que se desajustó por las toxinas. Y eso está en la fuente nutricional, indudablemente, no hay vuelta con eso. Si tú ahora tienes esto, hoy te da un gran escalofrío porque te va a dar lo que llamamos los médicos y la medicina, la famosa virosis. Y tú le das al cuerpo los elementos nutricionales que él necesita para neutralizar los radicales libres, de eso también vamos a hablar en otra reunión, que son los que disparan las crisis agudas y las que llevan a la muerte en cualquier enfermedad. Nadie se muere ni de lupus, ni de cáncer, ni de COVID, ni de una infección, nadie. Todo el mundo se muere de una tormenta de radicales libres, después les explico qué es eso. Que esas moléculas son muchas y llevan a la muerte, ¿y qué pasa si las neutralizamos en forma natural? ¿Qué pasa si le entregamos a esa molécula que es inestable porque le falta un electrón, le entregamos el electrón que le falta? Pues que el cuerpo se sana. O sea que realmente podríamos pensar que todo el mundo podría morir de viejo. Todo el mundo podría morir de viejo. Se mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la naturaleza, nos alejaron de la naturaleza. Un sistema que necesita que nos mantengamos enfermos para que no dejemos de ir. Yo le digo a la gente que le hago esta propuesta. Usted se va a sanar, pero por favor no deje de ir al sistema. Vaya y saluda a su médico para que no lo despidan. Vaya y se toma sus exámenes, sus controles normales, pero lleva una vida saludable. Yo conozco un gran número de personas, de adultos mayores, que hoy llevan una vida totalmente natural, normal. Ya van a la biblioteca a bailar de nuevo, se levantan sanos, ya no sufren de dolores, el azúcar se les cuadró, el colesterol se les cuadró, el ácido úrico, la tiroides, todo, ya no sufren del colon, ya pueden comer frijoles. Todo eso, ¿por qué? Porque lo retornamos a lo natural. Y cuando hablo de lo natural no estoy hablando de ir a comprar frutas y verduras al mercado, no. Estoy hablando de suplementar con una fuente correcta que viene del oriente del mundo, donde está la gran sabiduría, y los orientales encontraron en la selva unas fuentes de nutrición. Después de evaluarlas y ver que todo el mundo se curaba, las prepararon en forma de bebidas, y las personas cambian su bebida tradicional por una que tiene esa fuente nutricional y hoy están llevando una vida mucho más saludable y recuperaron la salud. Y gente que estuvo crítica, hoy están muy bien, sanos, incluidos los animales. Ahí les comparto para los que les gustan tener mascotas. Yo tengo perros de amigos que les pusimos esta fuente de nutrición para un proceso agudo, cáncer inclusive, y hoy está vivo el perro. Saludable completamente. ¿Por qué? Porque le dimos al cuerpo del perro, que es como el ser humano, como dicen, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Ese perro es muy buen amigo. Le dieron la fuente de nutrición que le había faltado, por lo cual el perro se enfermó. Y eso pasa contigo, eso pasa con nosotros. Entonces, hoy quise dejarles una inquietud para que estén pendientes. Voy a estar haciendo estas actividades 1 o 2 veces por semana. Estoy pensando si lo hago una vez o 2. Para cada vez tocar un tema en particular y para que entremos en la conciencia de que tú, que estás viendo esta grabación, si no la viste hoy en vivo, entiendas que tú eres una fuente de esperanza para el mundo. Tú eres una fuente de esperanza para llevar un mensaje a todos tus amigos y familiares, cómo ellos, pudiendo hacer un ajuste muy sencillo de bajo costo, se pueden volver a llevar una vida sana y curarse de todo. Y van a seguir yendo al médico, pero porque el médico es tu amigo, no porque el médico es el que te va a curar, porque él no sabe curar. ¿Por qué no sabe curar? Porque él no tiene con qué curar. Es más, no lo dejan curar. El sistema no se lo permite. El sistema necesita es que tú tomes pastillas para siempre, aunque nunca te cures. ¿Vale? Me despido aquí y te cuento que Dios nos pone en el camino de las personas porque nos necesitan. Pero algunos tenemos que tomar la decisión de, entre comillas, llevarle la contraria a un sistema, como pasó hace 4 años desde el COVID-19, que yo me atreví a lanzar el llamado tiro de escopeta que salvó miles de personas
con un tratamiento que costaba 40.000 pesos en la farmacia de la esquina. Nadie murió de COVID, nadie, cero. Todos murieron de abandono terapéutico, porque lamentablemente algunos, incluidos varios médicos, amigos míos, no quisieron hacerse el tratamiento, que no costaba nada, pero que había que hacerlo desde el primer día. Y todos los que se hicieron el tratamiento con el tiro de escopeta hoy están vivos. Los que no, también se fueron. Entonces, te mando un saludo, te mando un abrazo, una bendición. Recuerda que Dios está ahí y la grandeza está para todos, no está para unos pocos. Pero nos toca abrir los ojos, abrir los oídos y empezar a reconocer que la salud es un tema personal, que nosotros no somos dependientes de ningún sistema, somos una fuente de vida y ahora una fuente de información saludable para compartirle a los amigos. Cuenta conmigo. Si quieres saber más, busca mi número por ahí y con mucho gusto yo te apoyo. ¿Vale? Feliz día, te mando un abrazo y Dios los bendiga. Chao.